En esta figura pueden observar los distintos tipos de mascarillas y los niveles de protección. Hasta ahora hemos hablado de los barbijos quirúrgicos y las máscaras caseras. A partir de aquí comenzaremos a ver el resto. En este cuadro podemos observar los diferentes tipos de mascarillas, con la clasificación según los distintos tipos de protección. Están las mascarillas para no contagiarse y las mascarillas para no contagiar. Para no contagiarse es una protección de quien la lleva contra organismos infecciosos y para no contagiar es la que evita la emisión de organismos infecciosos. En el caso de las mascarillas quirúrgicas desechables que estuvimos viendo, sabemos que no es un equipo de protección total ya que deja huecos y no es hermética. No protege pero limita la propagación del contagio. La única mascarilla que protege totalmente y limita el contagio, la propagación del contagio, es la FFP2 o N95 sin válvulas de exhalación. En esta tabla, ustedes podrán ver las principales características de los dispositivos de protección respiratoria. Se comparan las mascarillas quirúrgicas, los respiradores N95 de uso industrial y los que se utilizan en salud. En Argentina, estos productos médicos son regulados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología ANMAT y son considerados como clase de riesgo 1. En los Estados Unidos, las mascarillas quirúrgicas son consideradas como producto de clase 2. Deben ser aprobados por la FDA. Lo mismo pasa en la Unión Europea. Los FFP2 también deben ser aprobados por la NIOSH en Estados Unidos o la Superintendencia del Riesgo de Trabajo en Argentina, quienes certifican su calidad previa verificación de los resultados de ensayos realizados. En la diapositiva comenzaremos a hablar de los distintos tipos de respiradores. Podemos observar los distintos mecanismos de filtración que utilizarán los respiradores N95 y los respiradores reusables que veremos a continuación. ¿Cómo recogen los filtros las partículas? Este mecanismo de captura o filtración se describe en el diagrama que está en la diapositiva. Es la impactación inercial, la intercepción, la difusión y la atracción electrostática. En cada caso, las fibras se muestran filtrando partículas. Impactación inercial, con este mecanismo las partículas que tienen demasiada inercia debido al tamaño o la masa no pueden seguir la corriente de aire ya que se desvían alrededor de una fibra del filtro. Este mecanismo es responsable de recolectar partículas más grandes. Intercepción. A medida que las partículas pasan cerca de una fibra del filtro, pueden ser interceptadas por la fibra. Nuevamente, este mecanismo es responsable de recolectar partículas más grandes. La difusión. Las moléculas de aire bombardean constantemente las partículas pequeñas, lo que hace que se desvíen de la corriente de aire y entren en contacto con una fibra del filtro. Este mecanismo es responsable de recolectar partículas más pequeñas. La atracción electrostática. Las partículas con carga opuesta son atraídas por una fibra cargada. Este mecanismo de recolección no favorece un cierto tamaño de partícula. En todos los casos, una vez que una partícula entra en contacto con una fibra filtrante, se elimina de la corriente de aire y es fuertemente sostenida por fuerzas moleculares atractivas. Es muy difícil eliminar tales partículas una vez que se recogen. Hay un tamaño de partícula en el que ninguno de los mecanismos, intercepción, impactación o difusión, es particularmente efectivo. Este tamaño de partícula más penetrante marca el mejor punto para medir el rendimiento del filtro. Si el filtro demuestra un alto nivel de rendimiento en las partículas más penetrantes, entonces las partículas más pequeñas y más grandes se recogerán con un rendimiento aún mayor. Este es quizás el aspecto más incomprendido del rendimiento del filtro y vale la pena repetirlo. Los filtros no actúan como tamices. Una de las mejores pruebas del rendimiento de un filtro consiste en medir la recolección de partículas en su tamaño de partículas más penetrantes, lo que garantiza un mejor rendimiento
para partículas más grandes y más pequeñas. Esto lo pueden ver en el cuadro que se ve en la diapositiva y en la curva donde entre 0,1 micrones de las partículas a 0,3 micrones aproximadamente, esas son las partículas más penetrantes. Aquí vamos a ver cómo se prueban las mascarillas quirúrgicas y los filtros del respirador, según las pruebas de la NIOSH, sí, que incluye el peor de los casos, donde se generan por distintos ensayos partículas aproximadamente de 0,3 micrones que están en el rango de las partículas más penetrantes para la mayoría de los filtros que vimos en la diapositiva anterior, donde estas se encuentran dentro de la menor eficiencia del filtro. Así que con esto, si filtra esto, entonces, digamos, tendrá un poder bueno de filtración. Podemos ver que tenemos 9 tipos de filtros de respiradores de partícula. Están los filtros de respirador que recolectan al menos el 95% del aerosol de prueba y entonces reciben la clasificación 95. Aquellos que recaudan al menos el 99% y reciben una calificación de 99. Y aquellos que recaudan al menos el 99,97%, esencialmente el 100%, y reciben una calificación del 100%. También estos respiradores, estos filtros de respiradores, están clasificados como N, R o P por su nivel de protección contra aerosoles de aceite. Los respiradores están clasificados como N si no son resistentes al aceite. R si es algo resistente al aceite. Y P si es muy resistente a pruebas de aceite. Entonces, tenemos los 9 tipos de filtros de respiradores de partículas: N95, N99, N100, R95, R99 y R100. Y por último, los P95, P99 y P100. En esta diapositiva podemos observar que la norma europea y la NIOSH establecen 3 categorías para la clasificación de máscaras FFP, de acuerdo a su capacidad de filtración expresada en porcentaje. La NIOSH no aprueba respiradores que no alcancen un mínimo de filtración de partícula de 95%. Para la prevención de posible contaminación biológica en los centros sanitarios, solo se recomienda las máscaras de eficacia de filtración media FFP2 y alta N95 o FFP3. Es importante aclarar que solo respiradores diseñados para uso quirúrgico requieren cumplimiento de resistencia a salpicaduras. Esta es una característica que protege en el quirófano ante el riesgo de rotura de vasos arteriales. Y los rangos de presiones con los que se realizan estos ensayos son los habituales del cuerpo humano. Existen también respiradores N95 o superiores no quirúrgicos y autorizados para uso hospitalario en procedimientos sin riesgo de salpicaduras, que generalmente son los respiradores N95 o superiores industriales. En este cuadro también podemos observar la eficacia de filtración de los distintos respiradores según el tamaño de partícula más penetrante de 0,3 micrones, como vimos en las diapositivas anteriores. La letra N se refiere a que los dispositivos son capaces de filtrar partículas no oleosas, las más comunes en un ambiente sanitario. Intenta mostrar las equivalencias en las certificaciones de los distintos países y las regulaciones de los mismos. Siguiendo la explicación de la diapositiva anterior, donde mencionamos las distintas equivalencias en la certificación sobre los N95 de acuerdo a cada país y a cada normativa, por ejemplo, el estándar GB2626 de China permitía certificar las mascarillas KN95 como de protección respiratoria, con un nivel de protección similar a las mascarillas N95
y quedando a medio camino entre las FFP2 y las FFP3 de la Unión Europea. En este cuadro se muestran diferentes ensayos y criterios de aceptación que se utilizan en los estándares usados en cada país. En esta tabla se pueden ver tanto los ensayos con partículas de cloruro de sodio como en el de partículas de parafinas, y hay que decir que es un ensayo similar al que se define en la norma europea. Es importante conocer los estándares utilizados en todos los países y en otros países con información sobre los ensayos y criterios de aceptación para poder evaluar las posibles equivalencias entre las mascarillas. Para saber qué nivel de protección pueden ofrecer, hay que identificar en el mercado el estándar bajo el que se certifica y el tipo de mascarilla filtrante que se declara. Ante la ausencia o dudas al respecto, se debería solicitar certificado de ensayo de eficacia de filtración de partículas por laboratorio acreditado, haciendo referencia al estándar sobre el que realizan el ensayo, por ejemplo, el de la Unión Europea. Teóricamente, las mascarillas bajo estándar GBT 32610-2016 de nivel A ofrecerían un nivel de protección similar a las KN95 y que podrían ser similares a las FFP2 de la Unión Europea. En esta tabla, en esta diapositiva y en la próxima, se comparan los respiradores de uso industrial y los respiradores de uso médico. La mayor diferencia radica en que no son hidrorrepelentes los industriales o hemorrepelentes los industriales, y los productos médicos para uso sanitario deben ser hemorrepelentes e hidrorrepelentes. Pueden observar las distintas diferencias entre todos los productos. También se comparan las distintas propiedades que deben tener los productos de uso industrial y los productos de uso médico, y la aprobación de cada normativa de acuerdo a la región en la cual se fabrica. NIOSH, como la normativa europea, establecen requisitos específicos de rotulación en los respiradores, en forma indeleble, que permiten identificar claramente si han demostrado cumplimiento de los ensayos que se establecieron. En esta figura mostramos un ejemplo de rotulado requerido por NIOSH, donde debe figurar el fabricante, nombre y o marca comercial o datos identificatorios de quien tramitó la aprobación del producto NIOSH, la palabra o logo NIOSH, la designación NIOSH de nivel de eficiencia, letra y número N95, PB99, N100, R95 o cualquier respirador que corresponda, el número de lote y el modelo.